Estás escuchando Conciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Como te comentamos al inicio del programa, tenemos en nuestros estudios la presencia del doctor Pablo Rodríguez, jefe de sección de hipertensión arterial en el Sanatorio Julio Méndez de la Capital Federal, médico staff de la sección hipertensión arterial del Servicio de Prevención Cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y exdirector del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología. Pablo, bienvenido a nuestra casa, acá a Conciencia Médica. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? La verdad que contento porque estoy en casa de amigos y siempre visitar amigos es bueno. Así que es un placer y más en un momento que estamos en pleno Congreso Argentino de Hipertensión, con lo cual... Como comentamos al principio, Miguel había comentado que bueno, que hoy se había iniciado el Congreso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Y si bien hipertensión creo que es un tema que siempre uno habla, creo que no nos tenemos que cansar de hablar, porque en definitiva es una enfermedad que por ahí no nos damos cuenta que la tenemos y cuando la tenemos ya es tarde, ¿no? Sí, no hay duda. Yo creo que como tantos otros temas, este es un tema donde hablar de él hace que siga estando presente, que la gente siga escuchando y por ende siga prestándole atención y sobre todo porque el diagnóstico de hipertensión se hace lisa y llanamente tomándose la presión. Entonces, esa es la cuestión. Después podemos jugar con un montón de cosas, podemos hacer estudios mejores, peores, más complejos, menos complejos, pero al fin de cuentas, lo que la gente tiene que saber que la única forma de saber si uno es hipertenso es tomándose la presión. ¿Y qué valores toma hoy uno de referencia? Porque yo me acuerdo, por ahí cuando empecé a estudiar medicina, te decían que, hace más de 25 años, te decían que 140 no era presión, pero hoy en día por ahí la consideran, ¿no? Mira, una cosa, un paréntesis, a lo que dice Norberti, la pregunta que vas a responder vos, yo me acuerdo siempre, cuando yo hacía mi residencia, nunca me olvido salir de ver de la sala de internación una señora que había hecho un accidente cerebrovascular de 70 y algo de años, y decir al jefe del servicio, y esto estoy hablando año 89, qué raro, esta señora hizo una ACV con 170 de sistólico. Claro. Bueno, era la época todavía de la edad más 100, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Acabo de dar una charla sobre cuáles son los objetivos terapéuticos en los ancianos y para definir claramente hoy, si vos tenés en forma reiterada, persistente, valores mayores o iguales de 140-90 o sea, 140-90, el 14-9 de Doña Rosa y Don José. Ese valor, entonces ahí estamos hablando de hipertensión arterial, claramente. Pero tiene que ser, hay algo que, insisto siempre, valores reiterados y persistentes. Porque no significa que sea hipertenso alguien que le ponen un revólver en la cabeza y tiene 17-10. Porque el señor lo que le pasó, que le pusieron un revólver en la cabeza, no que es hipertenso. ¿Tá? O sea, lamentablemente eso tenemos que tomarlo en cuenta y hay montones de circunstancias que pueden hacer subir la presión. Hoy me reía mucho porque en un momento dijeron que para establecer los valores normales de la presurometría, de los estudios 24 horas, lo hizo un investigador irlandés que se llama O'Brien. Agarró un grupo de bancarios, se les hizo el estudio y entonces dijo el valor normal es más o menos que en ese estudio el promedio era 117,72, 11,5, 7. Dijo, bueno, para llegar a los valores de normalidad me voy a lo que se llama el percentilo 95, o sea, cuál sería el extremo a partir del cual tengo presión alta, y dio 13,5, 8,5. Y yo hice como chiste, dije, menos mal que ese mismo estudio no lo hicieron los banqueros argentinos del 2001, porque entonces la presión alta, por presurometría, es mucho mayor. Claro, 170 de media. Claro. O sea, pero lo que hay que considerar es que los valores tienen que ser persistentemente elevados y el valor que te di es un valor de consultorio. No es lo mismo la presión fuera de la consulta médica, porque la consulta médica el tomarnos la presión nos genera cosas y eso aumenta la presión. Y no guiarse por el dolor de la nuca, el puntito. No, la enfermedad, la hipertensión es una enfermedad, yo odio este término y de hecho tuve el gusto de escribir algo para La Nación hace un tiempo atrás
que le hablan del asesino silencioso, ¿no? ¿Por qué? Porque no da síntomas, pero puede matar. Yo digo que hoy por hoy, primero, el asesino inevitablemente mata, y hoy tenemos un montón de herramientas para evitarlo. Y de silencioso no tiene nada, porque si yo me tomara la presión, la haría hablar. O sea, lo que no tiene son síntomas. Yo tengo que insistir en ese término, es decir, la hipertensión no da síntomas, no es ni asesino ni silencioso. Me parece que son términos que quedan lindos, que son marketineros, pero que no reflejan exactamente la realidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos ser hipertensos aunque nos sintamos bárbaros. Entonces, doctor, es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica que se puede controlar y que por lo menos entre el 90 y el 95% de las veces no se puede curar. ¿Por qué dejé ese 5 a 10%? Porque hay un 5 a 10% de los hipertensos, depende de las poblaciones, depende de las edades, que tienen lo que se llama hipertensión secundaria. O sea, hay otra enfermedad que le genera presión alta. Y en algunos de esos, tratar esa enfermedad baja la presión, normaliza la presión, pero son los menos. Esos son muy pocos pacientes. Y en general están cerca de los extremos de la vida, ¿no? ¿Y cuáles serían las causas de la hipertensión? Ya lo hemos hablado, pero es bueno recordarlo. Mira, es interesante señalar de que ahora vi una publicación que hablaba, para mí, a veces un poco en forma confusa, cuando hablaba de que el 20% de la hipertensión es genética. A la gente hay que explicarle muy bien que genético no es lo mismo que hereditario. Porque de lo que se refiere ese artículo es que existen enfermedades genéticas que generan hipertensión como una hipertensión secundaria. Siempre la herencia está presente. Si yo tengo a mis padres hipertensos, mis chances de ser hipertenso aumentan significativamente. Se habla, no está claro esto, no es un valor absoluto, pero que si yo tengo un padre hipertenso, tengo 4 veces más chance de desarrollar hipertensión. Ahora, nosotros hacemos mucho por eso, porque yo digo que tener los padres hipertensos es tener los ingredientes para hacer el plato arriba de la mesa. Lo que hacemos nosotros es transformarnos en los cocineros de ese plato. Los mezclamos. ¿Y cómo los mezclamos? Comemos mal, comemos con sal, no hacemos ejercicio, engordamos. O sea, todo lo contrario que uno debe hacer. Lo que hacemos nosotros es tomar ese componente hereditario y meterle el componente ambiental para terminar un plato que de rico no tiene nada, pero que genera... Es explosivo. Es explosivo, sin duda. Ese es un concepto que incluso se está relacionando hasta con las enfermedades oncológicas. Es decir, nadie está que porque mi mamá, mi abuelita estuvo tal o cual cosa, yo estoy condenado a tener tal o cual. Absolutamente. En hipertensión se ve, Miguel, de que, y creo que no es un tema menor, o sea, generalmente más tarde o más temprano, casi todos los que tienen herencia de hipertensión va a desarrollar hipertensión, pero ese más tarde o más temprano no es menor, porque si yo una enfermedad que genera trastornos a nivel vascular, a nivel renal, a nivel cerebral, a nivel cardíaco, le gano 10 años y lo que iba a desarrollar a los 50 lo desarrollo a los 60, es enorme lo que gané en pronóstico, en mejor calidad de vida y en un montón de cosas. O sea, por eso es que, independientemente de que de alguna manera estemos condenados, si por usar una palabra horrible, pero pateemos todo lo que podamos para adelante. Vos hablaste de ingredientes, y ahí nombraste la sal. Sí. La sal es... ¿Qué tema, no? La sal es un tema muy interesante porque ahora surgió hace algún tiempo atrás alguna corriente diciendo que parecía que el tema de la sal nos habíamos equivocado durante años. Esto es como siempre. ¿Se acuerdan cuando el gran René Favaloro dijo de que un vaso de vino no hacía mal? Todo el mundo, a partir de ese momento, incluso había colegas que le decían a gente que no quería tomar que tomara. Que a mí me han venido pacientes y dicen, mira, a mí no me gusta el vino, pero me dijeron, no tome. O sea, pero
Con la sal pasó algo semejante a partir de algunos estudios hechos en poblaciones generales no hipertensos que demostraban que aparentemente comer con muy poca sal tampoco era tan bueno. Pero no estamos hablando de la población particularmente o que ya esté enferma o que tenga predisposición. O sea, en un paciente que tiene carga hereditaria, mal hago dándole sal, porque es una de las cosas que puede hacer que los ingredientes se mezclen. Entonces, tampoco decimos, la dieta del hipertenso no es asódica, no es sin sodio, es con bajo contenido de sal. Lo que pasa es que nosotros tenemos un mar de sal que nos rodea. O sea, si vamos a un supermercado, cada día las cosas están más embolsadas, enlatadas o al vacío, y cada día vemos menos cosas que están sueltas por ahí. Naturales. Bueno, pero todo es envasado y todo eso es para mantener estos productos. Sí, pero muchos de esos envasados utilizan como conservante sodio. Sí. Hemos vuelto a la época de los saladeros en la colonia, que para mantener la carne la ponían en sal. Chanque, claro. Justificaba por no existir en la heladera. Claro, pero ahí no había otra. Pero ahora tenés un producto congelado. No es lo mismo una arveja congelada que la arveja en lata. Absolutamente. Y entonces ese es un tema no menor. Y el otro tema es que acá estamos muy acostumbrados que la gente muchas veces todavía no probó el plato y agarra el salero y le pone sal. Y a los chicos. Y a los chicos y a todo el mundo. Y bueno, lo que uno escucha es que el pan es una de los alimentos que más sal le pone. Sí, por suerte se empezaron a tomar algunas medidas a través de esta ley del sodio que salió el año pasado, por fin, después de mucho pelearlo. Una de las cosas que establece la ley es disminuir el contenido de sodio en los panificados. Hay un panificado que yo lo uso siempre como ejemplo, porque la gente no cree que las cosas dulces tienen mucha sal. Y un ejemplo típico son las facturas. O sea, las facturas tienen enorme cantidad de sodio, pero claro, como es dulce, uno no se da cuenta. Claro. O sea, uno se da cuenta que se comió un jamón y dice que es salado que está. Pero no se da cuenta cuando se come una media luna. Y la verdad que está comiendo un montón de sodio. Entonces los panificados son una de las grandes fuentes de lo que nosotros llamamos el sodio oculto. Esa sal que comemos, pero no nos damos cuenta. Doctor, entre las causas usted dijo la obesidad, la genética, la herencia, que no es lo mismo que la genética. ¿También tiene algo que ver el sexo, la raza y la edad? Algunas cosas mucho y algunas otras no tanto, pero todas de alguna manera lo tienen. Lo más importante es la edad, o sea, cuanto más años tenemos, más chances de ser hipertenso tenemos. ¿Por qué? Porque hay un montón de mecanismos que son los que hacen que se mantenga regulada la presión, que empiezan a fallar por una cuestión de edad, de envejecimiento. Entre ellos que las arterias se ponen rígidas. Entonces es muy común que después de los 60, 65 años se calcula que entre 6 y 7 de cada 10 personas tienen presión alta. Y eso es un número muy grande. Y cuando hablamos de presión alta, ¿a qué valor nos estamos lo de cualquiera, más de 140, 90, pero lo que sí es cierto, que los pacientes de edad avanzada es muy raro encontrar la mínima alta. En general son todos pacientes que tienen la máxima alta. Cuando vos agarrás un hipertenso de 35 años es muy probable que tenga 14-10. Cuando agarrás un hipertenso de 70 años es mucho más probable que tenga 17-8. O sea, la máxima sea alta y la mínima normal. Eso tiene que ver con la rigidez de las arterias, excede largamente el objetivo del programa, seguramente hablar de por qué ocurre. Bien, pero lo cierto es que tiene que ver con la rigidez arterial. Y en cuanto a sexo y raza, la mujer hasta la menopausia está bastante protegida. Por los estrógenos. Exactamente, porque los estrógenos tienen un efecto vasodilatador, entonces hace que las arterias estén más complacientes, más dilatadas y la presión baja. A partir de la menopausia, yo digo algo que las mujeres odian cuando lo digo, pero que entonces no deja de ser una realidad, es que a partir de la menopausia, desde el punto de vista cardiovascular, la mujer se transforma en un hombre, porque tiene todo lo que al hombre tenía desde antes, y la mujer lo tiene en ese momento. Y cuanto a la raza, es muy simple. La raza negra
tiene mucho más hipertensión y mucho más grave que la raza blanca. Seguimos con el doctor Pablo Rodríguez, cardiólogo, especialista en hipertensión arterial, hablando precisamente de hipertensión arterial. Otro de los ingredientes que mencionaste ahí es la obesidad. Sin duda. Creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que es la presión. Sí, sin duda, y lo que más preocupa es que la obesidad cada día empieza más temprano, porque nuestros hijos no mueven el cuerpo prácticamente para nada, viven sentados frente a una computadora con el teléfono celular, el computador y el televisor, esa tríada magnífica, y habitualmente comiendo cualquier cosa, y entonces lo que tenemos, como está pasando en cada día más, es cada día más obesos, ¿no? Y obesos que por otra parte tienen trastornos metabólicos asociados, tienen colesterol alto, tienen triglicéridos altos, manejan valores de glucosa cerca de los límites de normalidad, o sea, de la anormalidad, o sea, el límite máximo. La verdad que es un grave problema, y eso lo que va a llevar necesariamente a lo que está llevando, que es que cada día tenemos hipertensos más jóvenes, ¿no? Y hipertensos más jóvenes y más difíciles de responder a veces al tratamiento. Entonces realmente es un tema complejo. La obesidad tiene una íntima relación con la hipertensión, a tal punto que algunos sugieren que la causa de hipertensión arterial secundaria más frecuente es la obesidad, porque si uno lograra que el paciente lograra su peso normal, muchos de esos pacientes normalizarían su cifra de presión. Así que es un tema no solamente no menor, sino que es un punto donde tenemos que seguir trabajando, sin ningún lugar a duda. La hipertensión arterial es casi un eslabón dentro de una cadena de problemas, ¿no? El lema de este año del Congreso es una mirada diferente a la hipertensión arterial. ¿A qué se refiere esto de una mirada diferente? Porque la idea es tratar de no mirar tanto los números. Es algo que suelo decir incluso a los pacientes. El número es esa parte del iceberg que vemos. Ustedes saben que la figura del iceberg típica es una parte muy pequeña que sale a la luz, pero bajo el agua hay una parte muchísimo más grande. Hay un bodoque terrible. La idea es de que se le dé menos trascendencia al número y más trascendencia a lo que está por debajo del número. ¿Qué cosas hacen de que un paciente se transforme hipertenso? Y también un poco empezar a mirar cómo podemos poner en evidencia esas cosas a través de nuevos y distintos métodos de diagnóstico, y cómo podemos empezar a tratar precozmente eso. Hoy hablaba con uno de los investigadores argentinos más importantes, que es uno de los decanos de la Universidad de San Juan de Puerto Rico, el doctor León Ferder, y él me decía de que él quería proponer para que el próximo congreso se hablara en una mesa de cuándo en realidad uno debiese empezar a tratar al hipertenso, olvidándonos de los valores. Porque claro, cuando uno empieza a revisar, uno se da cuenta que el hipertenso empieza mucho antes, que cuando manifiesta los valores de presión arterial elevada, atrás ya pasaron un montón de cosas. Y muchos se están preguntando si en realidad uno no debiese empezar a tratar ahí, en ese momento. El problema que tiene eso son dos. Primero, tendrías que tratar a una parte tan importante de la población que desde el punto de vista de salud pública se hace casi imposible. Y segundo, que todavía no hay medicamentos o medidas farmacológicas, porque sí lo hay desde el punto de vista no farmacológico, que sean efectivos a ese nivel. Y perdóname, tomarme un segundo más. Esto lleva a lo que hoy llamamos prevención primordial. Actuar antes que el factor de riesgo aparezca. ¿Y qué es prevención primordial? Es hacer una vida sana. Es hacer ejercicio, es comer bien, es no comer sal. Eso es prevención primordial. Tratar de evitar que el factor de riesgo aparezca. El factor de riesgo apareció, hicimos toda la mezcla. Tenemos los valores de 140, 90 o más allá de eso. ¿Qué terapéuticas y qué cosas se hace con el paciente que es hipertenso? ¿Y qué cosas nuevas hay hoy en día también, ¿no?, para todo esto? Hoy
desde el punto de vista farmacológico no ha habido grandes cosas en los últimos años. Sí, lo que cada día gana más lugar es lo que se llaman combinaciones farmacológicas, el uso de 2 o más fármacos en una sola pastilla. Eso tiene variadas interpretaciones, pero lo más importante de todo, que cuanto menos pastillas tomamos, más fácil es que la tomemos. Todos tenemos un ejemplo. Cada vez que nos dan un antibiótico, que me cuente alguien el que no se olvidó una dosis o la tomó 4 horas después que lo que correspondía, y seguro es así, porque todo nos pasa. Imagínense una enfermedad que uno puede tenerla 20, 30 años, 40 años, o sea, tenemos mucho más riesgo. Cuanto más pastillas tomamos, algunas nos vamos a olvidar. Entonces, las combinaciones de drogas en una sola pastilla es algo que cada día gana más lugar. Desde el punto de vista del tratamiento, hay algunas cosas que de golpe fueron apareciendo que parecía que iban a ser muy importantes y que hoy vuelven a estar en tela de juicio. Hay una técnica que se empezó a utilizar a nivel de lo que se llama, era un poco como si cortáramos los nervios que llegan al riñón, eso llamamos de nervación renal, que parecía que en hipertensos, esos hipertensos que le damos 5 medicamentos y siguen estando hipertensos, en esos pacientes parecía que mejoraba mucho. Bueno, recientemente los resultados de algunos estudios demostraron que en realidad no es tan así, que puede bajar la presión, pero que lo baja lo mismo que si uno hiciera un tratamiento efectivo en forma correcta. Entonces no parece ser lo que era. De todas formas, como todas cosas nuevas, hay que esperar otros resultados, hay que seguir viendo, quizás haya algún paciente en particular donde sea útil, pero digamos no hay más que esas cosas desde el punto de vista nuevo. Para los próximos años hay alguna droga dando vuelta que probablemente va a andar bien en hipertensión, pero todavía no están a la venta, así que no podemos hablar mucho. Ese es el grupo de esos pacientes que decimos hipertenso resistente, ¿no? Sí, mi desvelo últimamente, porque es el tema en el cual estoy trabajando hace un tiempo, tema del cual mañana tengo que hablar en el Congreso, y la verdad que cuando uno se pone a evaluar los resistentes, uno se da cuenta que en realidad resistentes hay muchísimo menos de lo que dicen. Sí. Porque la verdad que la gran mayoría de los resistentes, si uno les ajusta bien el tratamiento, dejan de serlo. Otros, si le hacemos un estudio de estos de 24 horas, demuestra que en realidad lo único que tiene es lo que llamamos fenómeno gordo blanco. Le sube la presión en la consulta, pero fuera de la misma la tiene normal. Hay un porcentaje de esos hipertensos resistentes que son hipertensos secundarios que no habían sido diagnosticados. Cuando uno empieza a sacar todos esos pacientes, resulta que, y hay un número muy grande de resistentes, que ahora fue comprobado con estudios midiendo la droga en sangre para saber si realmente tomaban la medicación, se calcula que entre el 30 y el 50% de esos resistentes lo son porque no toman la droga correctamente. Cuando uno empieza a sumar 30 de acá, 50 de acá, 10 de allá, se quedó sin resistente. O sea, hay... De hecho, mi última diapositiva de mañana en la presentación ejemplifica esto, sacando gente de un grupo para que vean, miren cuánto les van quedando. Y no hablemos de esa parte que no cumple mejorar hábitos. No, es que cuando hablamos de adherencia, claro, uno tiene que hablar que hay adherencia al tratamiento farmacológico y adherencia al tratamiento no farmacológico a los cambios al estilo de vida. Porque mucha gente dice, pues como tomo la medicación no me baja la presión. Bueno, hay gente que yo le digo que tendría que hacer un altar a la pastilla todos los días y rezarle un rato, porque no cumplen con nada de lo demás, o sea, comen con sal, comen mal y todo, pero gracias a la pastilla están vivos. Está bien, pero hay gente que no está concientizada de lo que tiene, porque le dice, ¿tiene presión alta? No. ¿Y qué pastilla toma? Y te da todas las pastillas y que son antihipertensivos. Sí, bueno, eso es muy común. No hablemos muy común. Parte del uso de antiinflamatorios, un montón de cosas, o algo que yo trato, muchas veces comento. Uno de los síntomas más frecuentemente asociados a la hipertensión, por más de que se sepa que no tienen relación puntual, son los dolores de cabeza. Y hay muchos hipertensos que viven tomando estos antijaquecosos que hay, que son una mezcla terrible para la hipertensión, porque ninguno de los fármacos que tiene
sirve para la presión, al contrario, todos la suben y se lo toman todo como si nada, y uno dice, señor, usted hasta ahora es un sobreviviente, porque es muy difícil que no le haya pasado nada hasta ahora. Sí. Doctor, el diagnóstico entonces son revisaciones periódicas para la hipertensión arterial. El tratamiento, si usted me tendría que dar puntos o tips, ¿cuáles serían? Como primer medida, todo hipertenso tiene que hacer cambios al estilo de vida. Yo creo que el hablar de cambios al estilo de vida es muy importante llamarlo de esa manera, y no tratamiento no farmacológico. Tratamiento no farmacológico no expresa la realidad. Porque si yo tengo un paciente que a mí me viene al consultorio con 30 kilos de más, que la última vez que se movió fue para llegar a la heladera, pero nunca para ir a buscar nada. Yo hago gimnasia de noche, me paro 3 veces a comer. Bueno, por eso. Bueno, yo tenía un paciente que era muy divertido hace muchos años atrás, que cuando vos le preguntabas si hacía ejercicio, decía, me paso todo el día caminando en casa. Eso no es ejercicio. ¿Cómo que no? Pero bueno, si yo tengo un paciente que tiene esas, que fuma, que toma alcohol, y le digo, mire, a partir de este momento tendría que dejar de fumar, alcohol puede tomar hasta esto, un vaso de vino en cada comida, no más que eso, una copa, tiene que comer sin sal, tiene que bajar de peso y tiene que hacer ejercicio físico. En realidad no le hice un tratamiento no farmacológico, le dije, señor, usted hasta ahora era José, a partir de mañana es Juan. O sea, le cambié gran parte de su vida. Entonces, me parece que decir cambios al estilo de vida es importante. El otro punto es que lamentablemente la gran mayoría de los pacientes hipertensos va a requerir fármacos. Y lo que también tenemos que tomar en cuenta, que el 70% de los hipertensos va a requerir 2 o más fármacos para tener su presión controlada. Y lo que hay que tener muy en cuenta, y es muy importante que el médico se lo pueda transmitir al paciente, que lo único que ha demostrado hasta ahora que mejora el riesgo de los pacientes hipertensos es normalizar la presión, independientemente de con qué lo hagamos. O sea, no importa tanto con qué pastilla tomemos, sino que esa pastilla sea efectiva, que logre el objetivo. Si no se logra el objetivo, nos quedamos a medias tintas. ¿Ah? Por supuesto que no es lo mismo tener 17-10 que 15-9, pero lo que tampoco es lo mismo tener 15-9 que 13-8. O sea, el paciente tiene que tener menos de 14-9, que también es un número arbitrario, pero es un arbitrario para bien, ¿no? Podríamos poner un número arbitrario para mal. Una pregunta que le hace la gente en el consultorio, doctor. A ver, si yo empiezo a mejorar mis hábitos, ejercicio, bajo la sal, bla, 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 ¿puedo llegar a tomar menos pastillas? Sí, por supuesto. Eso es un dato que la gente a veces lo pregunta y que los médicos no muchas veces decimos. Y que tenemos que decir. Porque hoy a todos el bolsillo nos importa mucho. Y si yo un paciente que gasta 400 pesos por mes en medicación, por decir una cifra hoy por hoy casi te diría bastante benigna, le digo que si cumple con la dieta, si hace las cosas bien, puede gastar 200, es un argumento no menor para mucha gente. Entonces, es cuando la efectividad del tratamiento aumenta notoriamente si se combina con las medidas de cambios al estilo de vida. O sea, todos los tratamientos son más efectivos. Yo tengo un paciente que siempre lo uso como ejemplo, un paciente de muchos años del sanatorio, que cuando me vino a ver por primera vez era un gordito que no se movía para nada y que tomaba 3 fármacos y aún así su presión estaba ahí nomás de controlada. Hablé mucho con él, con la esposa, que era hipertensa también, y hizo un cambio rotundo, bajó 25 kilos de peso, hoy no deja de caminar 4 a 5 kilómetros todos los días, hoy toma una sola droga de dosis baja. Y está perfecto. Y cumplió un rol importantísimo la esposa, porque la esposa, que quizás no necesitaba, entre comillas, tanto eso, porque no estaba tan excedida de peso y todo, todos lo necesitan, en menor o mayor medida lo necesitan y les hace bien, pero ella se subió al mismo tren que él, hicieron lo mismo, y hoy salen a caminar juntos, y hacen la dieta juntos, y están los dos muy bien. Entonces, me parece que es un buen ejemplo. Es un buen mensaje también, ¿no? Sí, creo que sí. Y también es importante de que, como mensaje de que cuando hay un hipertenso en casa,
la familia tiene que ayudar. Y si yo le estoy diciendo a don Juan que tiene que comer con poca sal, pero delante mío tengo 5 más de la familia que están haciendo un desastre con la sal, a Juan no lo estoy ayudando. Yo no estoy diciendo con esto no la usen todo, aunque todos en realidad, como dije antes, si tienen el padre hipertenso es altamente probable que en algún momento de su vida lo desarrollen, y si se comen con menos sal está muy bien. Lo cierto es que tenemos que tratar de ayudar, y que en una familia, cuando hay un enfermo, la otra parte de la familia de alguna manera tiene que involucrarse y ayudar a que el tratamiento sea efectivo. Sí, esos sabotajes que hay dentro de la familia. A mí me pasaba a veces con los fumadores, ¿no? Sí, claro. Mi familia me dice que yo tengo que dejar de fumar, pero mi señora fuma. Sí, bueno, pasa. Pero vos tenés que dejar de fumar. ¿Y por qué yo y vos no? Y sí. pasa con la sal y pasa con... Sí, yo me acuerdo, yo he sido un fumador hasta hace ya 3 años y medio. Creo que fue lo mejor que hice en mi vida, lo hice hace 3 años y medio atrás. Y mi señora sigue fumando. En su momento teníamos largas discusiones cuando los dos fumábamos, porque ella me decía de todo por qué fumaba yo, y yo le decía, mirá, para hablar hay que tener, realmente uno puede hablar no desde el mismo lugar, o sea, si yo hablo desde alguien que está fumando, es realmente difícil para transmitir lo que uno pretende transmitir. Ahora, desde otro lado, cuando vos no fumás, puedes hablar con otros criterios. Yo reconozco que mi señora me ayudó mucho, porque nunca más volvió o trata de evitar por todos los medios de fumar en el mismo ambiente donde yo estoy desde hace 3 años y medio. O sea, nunca más prendió un cigarrillo estando sentada al lado mío, ¿tá? Y eso también es un ejemplo de que se ayuda. Sí, o sea, sí, ella se no tiene dejó que de fumar, involucrar pero me ayudó, y me ayudó muchísimo. Una última pregunta que no lo hablamos. ¿Hay números en Argentina de la cantidad de hipertensos que hay? Sí, en Argentina el estudio Renata, que fue un estudio que hicimos con el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial y que publicamos hace 2 años atrás, habla de que en Argentina aproximadamente el 33% de la población es hipertensa. Estamos hablando aproximadamente de entre 12 y 14 millones de hipertensos en población de más de 18 años. Es altísimo. Sí, es un número. Pero todos esos grosero. saben que son hipertensos. No, que saben que son hipertensos. Hoy por hoy hemos logrado mejorar notoriamente eso. Hay mucho más gente que sabe que es hipertensa. Ronda alrededor del 60%. El problema que tenemos es que 1 de cada 4 está controlado, lo cual es un número muy, muy bajo. Lo que sí es importante, que de los que saben que son hipertensos, un número que se bajó, y que para mí, yo trato de mirar a veces el vaso medio lleno en lugar de que esté medio vacío, para mí es un dato no menor. El último relevamiento que teníamos que de los hipertensos, que se sabían hipertensos, había como 25% que ni siquiera tomaban medicación. Hoy eso bajó al 7%. O sea, los estamos tratando. Todavía mal. O sea, no logramos controlarlo, pero se están tratando los pacientes. Y eso ya es un paso importante adelante. Porque lo más difícil es iniciar que empezar el tratamiento. Después, siempre que estén tratados, uno puede hacer cosas, y mucho mejor. Sí, y creo que lo más importante es lo que hablamos, la educación. Sin duda. De toda la población, que sepa los hábitos de vida es sana. Es la madre de todas las cosas, ¿no? O sea, yo creo que la única forma es seguir insistiendo. Estos espacios son fundamentales, porque a estos espacios llega la gente. No, los médicos entre nosotros muchas veces no tenemos que contar tanto estas cosas porque las conocemos, pero a la gente en general esto hay que seguir diciéndoselo, y tiene que tomar conciencia. Yo creo que a las enfermedades no hay que tenerle miedo, lo que hay que tomar es conciencia de enfermedad, porque si uno toma conciencia de enfermedad puede hacer cosas para tratar de corregir los problemas que pueden llevarlo a esa enfermedad. Pero hay que tomar conciencia que existe. Bueno, y como decimos siempre en nuestro programa, la prevención es muy Sin duda. importante. Acá en este espacio hemos traído nutricionistas, nefrólogos, cardiólogos,
tabacólogos, neurólogos, con investigadores que hacen investigación en neurología. Y todos hay una línea directriz, con una línea hoy que cada vez, siempre digo de que las especialidades en medicina son cada vez más, no son tan nítidas como eran, sino cada vez nos superponemos más y necesitamos trabajar en conjunto y en equipo, y nos necesitamos mucho uno de otro porque tenemos muchas cosas en común, enfermedades en común que tratar. Y fíjate que hoy hablaste de hipertensión y nombraste obesidad, hablaste de lípidos, hablaste de diabetes, hablaste de insulina. Y no hablamos de problemas neurológicos. No hablamos de las consecuencias. No hablamos ni del riñón, ni del corazón, ni siquiera del corazón. O sea, todo. Porque al fin de cuentas, cuando uno llega en ese momento, fracasó. Ya fue. O sea, cuando nosotros llegamos a ese momento, lo tenemos que asumir como un fracaso. De saber que no hicimos, si estaba en nuestras manos, o la ciencia médica hasta ese momento no llegó. Por eso es importante que sea conciencia médica, porque en realidad, más allá del juego de palabras, eso es el tema, y los médicos tienen que tomar conciencia de esto. O sea, hoy un tema muy importante en las enfermedades crónicas es lo que llamamos inercia clínica, que el médico conoce que tiene que bajarle la presión, pero uno mira la historia clínica del paciente y históricamente el paciente está con la presión alta. Y entonces ahí estamos fallando nosotros. Bueno, doctor Pablo Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros y por hablarnos sobre hipertensión arterial. Esperamos haberle aclarado algo a la audiencia sobre este mal y cómo prevenirlo en cierta medida. Gracias a ustedes, y siempre cuando quieran volver a casa a los amigos siempre. Muchas gracias por venir.